Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a tu canal. Yo soy Maribel Paniagua y hoy voy a compartirte el resumen que yo misma elaboré de un texto de Carol Ann Tomlinson. El texto se llama El aula diversificada y es un clásico que todos los maestros y maestras deberíamos conocer. Fue publicado primero por Octaedro de Bolsillo y en México por la Biblioteca de Actualización del Maestro. Tal vez esté en tu escuela. En la obra se presenta un conjunto de estrategias docentes para apoyar el trabajo diversificado que hoy en día es necesario conocer para poder integrar a todos los alumnos en un proceso de aprendizaje donde se respete el interés y el ritmo de aprendizaje de los alumnos. Este es un resumen muy apretado de un texto que es muy recomendable leer completo. Te invito a leerlo, te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho y a dejarnos un comentario o un like. El texto aborda qué es un aula diversificada, cómo le han hecho otros profesores para construir aulas diversificadas, porque este texto es el resultado de la investigación realizada por Tomlinson, y qué estrategias y ambientes docentes fortalecen la diversificación. Reporta la experiencia de una docente en barrios desfavorecidos de los Estados Unidos y afirma que los profesores en un aula diversificada son estudiantes de sus estudiantes, ya que constantemente hacen diagnósticos para prescribir la mejor enseñanza posible de sus alumnos. La tesis que sostiene Carol Ann Tomlinson es que el aula diversificada en la actualidad es necesaria. En menor o mayor medida, aplicar en el aula estrategias de trabajo diversificado que permitan involucrar al 100% de nuestros alumnos y no solamente a los más competentes, como suele ocurrir. Se trata de integrar a todos los alumnos a una sociedad en constante transformación, al mismo tiempo que nos sensibiliza a tomar conciencia de la importancia de nuestra labor docente, sobre todo para los alumnos más vulnerables. Entonces, ¿qué es un aula diversificada? Es aquella en la que los profesores y profesoras parten del punto en el que se hallan los alumnos en este momento, que responde a distintos intereses, a distintos niveles de complejidad. En estas clases diversificadas, el alumno crece y se desarrolla de tal manera que compita consigo mismo en mayor medida que con sus compañeros. Es un aula que promueve el crecimiento personal en lugar de la competencia. ¿Cuáles son las características del aula diversificada? Bueno, parte de las destrezas y habilidades que poseen los alumnos. Un aula diversificada promueve aprendizajes personalizados, disminuye la competitividad, plantea metas por encima de las expectativas o supera las expectativas, busca elevar las expectativas del maestro. Busca una enseñanza flexible y motivadora y en cuanto a la evaluación, lo considera o se tiene que considerar como un proceso continuo que sirve de diagnóstico. El propósito de la evaluación es proporcionar a los profesores y profesoras información sobre las capacidades de los y las alumnas en ciertas áreas. Ciertos contenidos constituyen el objetivo de todos los aprendices. Por ejemplo, pues la lectura, los conocimientos básicos de matemáticas, lo que se llama conocimientos instrumentales. Sin embargo, algunos estudiantes necesitan repetir algunas experiencias y otros, como lo sabemos cuando pensamos en los alumnos sobresalientes, necesitan ir más rápido. Los elementos esenciales en un aula que es un aula diversificada, es motivación. Y estamos centrados en los conceptos básicos.
se considera en un aula diversificada que es más importante entender que recordar. Es decir, vamos más allá de la memoria y vamos a la comprensión. ¿Cómo se organiza el aula diversificada? Bueno, en un aula diversificada los contenidos parten de los intereses de los alumnos y en esto pues todos los países de Hispanoamérica y Latinoamérica coinciden, incluso los países del norte de América, ¿no? El aula diversificada es flexible, hay materiales diferentes ajustados a las necesidades de cada alumno, hay contenidos ajustados al nivel de los alumnos. Los estudiantes con menos capacidades pueden necesitar, por ejemplo, más ocasiones de instrucción directa, actividades o productos más estructurados, más concretos, material concreto o con menos pasos que se requieran habilidades lectoras más simples. Esto tiene que ver, no lo dice la autora, pero con el análisis de tarea que se ha planteado en muchos de los videos que vas a encontrar en este canal. Los más adelantados pueden requerir saltarse las prácticas de habilidades o conocimientos que ya dominan, y aquí estamos pensando en los alumnos sobresalientes, actividades o productos que sean más complejos, un ritmo de trabajo más rápido o quizá más lento que les permita profundizar en aquello que les interesa. Requieren agrupamientos flexibles. ¿Qué significa agrupamientos flexibles? Pues equipos de distinta naturaleza, estaciones de trabajo, estaciones por inteligencias múltiples, etc. Métodos flexibles, y en esto pues existe una enorme variedad, el método de proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el STEAM, el aprendizaje servicio, entre otros. Y materiales abundantes a la mano para poder ajustar las actividades. Los agrupamientos son flexibles porque responden a objetivos diferentes. El profesor decide los agrupamientos conforme a las necesidades. Por ejemplo, este es un ejemplo que yo te puedo dar, yo puedo organizar equipos por nivel de desempeño cuando necesito resolver tareas multinivel. Pero puedo organizar equipos donde combino niveles de desempeño porque necesito que se resuelvan tareas y se apoye a los estudiantes con más dificultades o que necesitan ser apoyados. A esto se refiere esto de los agrupamientos flexibles. Y entonces, ¿cómo es el docente de un aula diversificada? El docente de una aula diversificada estudia, observa y conoce las habilidades de sus alumnos para actuar sobre ellos y con base a ellos planificar y desarrollar el trabajo en el aula. El profesor se adapta a las necesidades de cada alumno. ¿Por qué? Porque lo conoce y lo conoce allá en su contexto. Conoce su medio, conoce dónde vive y lo que ese medio le ofrece o le priva, para que el aula sea un espacio de complementación, ¿no? El profesor y el alumno trabajan de manera conjunta en los objetivos claros que nos hemos propuesto. Se promueve la autonomía, se incluye a la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí pues tenemos todo lo que los planes y programas de estudio están planteando a nivel de todo Latinoamérica y de Norteamérica, ¿no? Domina el contenido que va a enseñar, por lo que es capaz de ajustarlo a diversos propósitos. Es un líder que presta gran atención a sus seguidores y consigue implicarlos a fondo a lo largo del viaje de la enseñanza y el aprendizaje. Un docente que trabaja en un aula diversificada equilibra los ritmos del grupo y del individuo. Cuando un estudiante ha adquirido un contenido, el docente acelera este proceso al máximo, como es el caso de los alumnos sobresalientes, o vuelve a trabajar con instrucción directa el contenido para ese 1, 2 o 5 alumnos que no han tenido claro el contenido. Se asegura que tanto el estudiante como sus padres sean conscientes de sus metas y de los progresos personales. Y eso lo hace a través de una retroalimentación permanente que puede ir en los cuadernos, que se hace trimestralmente o que se hace mensualmente, y es preferible que sea menos
plazo, ¿no? Procura que los estudiantes aprendan con alegría. Esto es un asunto fundamental. Cantamos, decimos poesías, usamos el arte, etc. Establece vínculos entre los estudiantes y sus ideas. Sabe cómo piensa cada estudiante y entonces a partir de ese saber organiza el trabajo del aula. Aprecia a cada niño como el individuo que es. Tiene altas expectativas y montones de escaleras que puedan hacer que los alumnos aspiren a metas cada vez mayores y hace todo lo posible para que cada alumno tenga éxito. Sabe que un chico sin autoestima aprenderá pronto y ayuda a los alumnos a dar su propio sentido a las ideas. ¿Qué se diversifica? Te estarás preguntando. Bueno, se diversifica el contenido. ¿Qué se enseña? Se diversifican los procesos o procedimientos de enseñanza, es decir, las estrategias docentes, y este es un asunto medular. El ambiente de aprendizaje. Esto, pues, vamos a verlo más detenidamente, pero tiene que ver con cómo organizamos el aula y cómo esa organización facilita el aprendizaje. Se diversifica el producto esperado y las formas de presentarlo. En el trabajo por proyectos se piensa desde el inicio el proyecto y se va construyendo a lo largo del trabajo. Las demandas de la actividad para los alumnos con mayores dificultades o los más avanzados se ajustan a ese ritmo de avance de los alumnos. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las estrategias docentes que apoyan a la diversificación. Y pon mucho cuidado y ojalá te animes a ir probando algunas de estas y a ir profundizando. La primera son estaciones o rincones. Cualquier aula, hasta la más apretada, tú dirás, tenemos muchos alumnos, puede hacer este trabajo. Recuerda que este libro se escribió a partir de una experiencia en zonas muy pobres, ¿verdad? Entonces, las estaciones o rincones son diferentes puntos de la clase donde los alumnos trabajan simultáneamente realizando diferentes tareas y podemos diferenciarlas, estas estaciones, con símbolos o dibujos, y aquí se diversifican los contenidos y los procedimientos. Una estación, pues, es un espacio en donde hay una tarea específica a realizar que se complementa o abunda en otra tarea específica de otro rincón y que todas las estaciones suman el trabajo de un contenido que el maestro quiere desarrollar. O que trabajan diferentes aspectos de ese contenido para que los chicos puedan elegir en qué quieren profundizar. Otra estrategia son las agendas. Las agendas son una estrategia que sirve para casi todas las discapacidades, en especial para los alumnos con trastorno del espectro autista o para los alumnos con trastorno por déficit de atención. Los alumnos con discapacidad intelectual se ven enormemente beneficiados y los alumnos con problemas de aprendizaje, incluso de lenguaje. ¿Qué son las agendas? Pues son listas personalizadas de tareas que un alumno debe realizar en un tiempo dado. Las agendas de los alumnos de una misma clase tienen elementos similares, pero algunas son diferentes. Pensemos en los alumnos que tienen ritmos más lentos, pues tendrán unas agendas más específicas y con mayores apoyos, y los alumnos sobresalientes pues tendrán agendas en donde puedan profundizar y donde puedan ir más allá del contenido general, ¿verdad? Cuando se han terminado las tareas de una agenda, se entrega una nueva. A través de las agendas se diversifica casi todo, como los contenidos, variando los materiales, las asignaturas, los temas o los recursos y medios o andamiajes que se les están presentando a los alumnos. Otra estrategia es la instrucción compleja. Esta estrategia provee diversos acercamientos al contenido, a los procesos y a los productos. Por ejemplo, dentro del aula los maestros trabajan con por lo menos 3 elementos curriculares que tienen en común promover el crecimiento de los estudiantes. Entonces, podemos trabajar qué aprenden los alumnos, cómo lo encuentran sentido a la información y cómo demuestran que han aprendido. Entonces, esta instrucción compleja está centrada en el alumno. Los estudiantes aprenden mejor cuando las experiencias de aprendizaje los involucran, son relevantes e interesantes.
Sin embargo, debido a las diferencias individuales, no todos los alumnos encontrarán los caminos igual de interesantes, relevantes y atractivos. Entonces, la enseñanza diferenciada implica que los nuevos aprendizajes estén construidos sobre aprendizajes previos que no todos los alumnos poseen en el mismo grado. Entonces, con la instrucción compleja se diversifican los contenidos proporcionando libros, materiales, recursos de distintos niveles de lectura y en distintas lenguas. Entonces, por ejemplo, podemos tener sobre algún tema determinado materiales distintos que los alumnos pueden elegir para trabajar ese tema y que estará seguramente ajustado a sus niveles y a sus necesidades. Otra estrategia es el estudio en órbita. Órbita. Es una manera ideal de atender a la vez similitudes y diferencias de los alumnos de un nivel de aprendizaje intermedio. Son investigaciones independientes que duran de 3 a 6 semanas. Su órbita gira en torno a algún aspecto del currículo. Los alumnos eligen los temas que prefieren y trabajan para obtener más información sobre ello bajo la supervisión del profesor. En este estudio de órbita se diversifican los contenidos, los procesos y los productos porque no estamos esperando el mismo producto de todos. Yo creo que al momento en que vamos del libro, de este resumen que he elaborado para ti, te estarás dando cuenta que muchos de estos elementos que está planteando Tomlinson pues tienen congruencia con el diseño universal para el aprendizaje. Otra estrategia son los centros. Los centros se diferencian de las estaciones en que son nítidamente diferentes. Es decir, las estaciones funcionan de manera coordinada, pero los centros de aprendizaje son áreas que contienen un conjunto de actividades o materiales diseñados para enseñar, reforzar o ampliar un concepto o habilidad en concreto. Pretenden explorar aquellos temas por los que los alumnos sienten especial atención. Se diversifican aquí los materiales, los procedimientos, los procesos, el contenido y los productos. Como estarás viendo, la diversificación abarca distintos ámbitos del currículum y, bueno, pues eso tendrá que ver con las necesidades de tu grupo. Puntos de acceso. Esta estrategia es una estrategia para dirigirse a los distintos perfiles de la inteligencia, siguiendo la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Propone que el alumno estudie cada tema desde 4 puntos de acceso: narrativo, lógico, cuantitativo, estético y experimental. Se diversifica aquí el contenido, el proceso y los productos. La siguiente estrategia son actividades escalonadas. El objetivo de esta estrategia es que los alumnos manejen las mismas ideas básicas y practiquen las mismas destrezas. Con estas actividades se diversifica el contenido y los procesos, no el objetivo. Y hay que ver el esquema de la actividad escalonada que te estoy poniendo aquí. Uno de los inconvenientes que encontramos en esta dinámica es que las actividades propuestas para los alumnos que necesitan más apoyo son más dinámicas y más sencillas, lo que puede provocar que los alumnos que no necesitan apoyo dejen de esforzarse para poder tener opción a realizar dichas actividades más sencillas. Entonces, estas actividades escalonadas se puede combinar con el estudio en órbita para que los chicos hagan, los más sobresalientes o los más adelantados, hagan sus investigaciones mientras nosotros estamos trabajando en estas actividades escalonadas. La última estrategia, hay muchas más en el libro, Yo elegí algunas por ser estrategias más sencillas y más fáciles de manejar. El contrato de aprendizaje. Este contrato de aprendizaje se puede trabajar con cualquier alumno, pero en especial pues con los alumnos de TDAH que requieren tener claras las metas y que podemos hacer acuerdos con ellos.
Este es un acuerdo entre el profesor y el alumno que proporciona al alumno la libertad a la hora de adquirir unos determinados conocimientos y destrezas en un tiempo dado. Cada alumno es distinto en esta mirada, por eso como futuros profesores debemos atender a la diversidad que se produce dentro del aula aplicando estas dinámicas para fomentar la motivación y el aprendizaje. Bueno, pues esto es lo que te quiero compartir. Te voy a dejar aquí, te estoy dejando al final un esquema, que en este esquema se ve pues cómo la diversificación es una respuesta del profesor a las necesidades de los alumnos y que está guiada por principios generales de la diversificación como tareas adecuadas, grupos flexibles o ajuste a los grupos y evaluación continua. Y que en la segunda parte que estás viendo, podemos ver que los profesores pueden diversificar el contenido, el proceso o el producto. ¿De acuerdo con qué? Pues con las aptitudes, con los intereses y con el perfil de los alumnos. En esta diversificación de los profesores encontramos enfoques basados en las diferentes inteligencias, rompecabezas o enigmas, materiales grabados, actividades de descanso, diversidad de esquemas, variedad de textos, materiales suplementarios, distintos círculos, por ejemplo, los literarios. Entonces, en cuanto a los intereses, pues tenemos lecciones de progreso gradual, centros de progreso gradual, productos de progreso gradual, contratos de aprendizaje, instrucciones en grupos, pequeñas investigaciones en grupo, estudios en órbita y estudio particular, como la técnica de los 4. Y en cuanto al producto, pues tenemos formatos, estrategias con preguntas diversas, centros de interés, grupos de interés, deberes para casa variados, compartimentar la materia, usar epígrafes para el cuaderno o instrucción compleja. Cuando nosotros pensamos en las comparación entre clases, entre el aula tradicional y el aula diversificada, pues lo que encontramos es que en el aula tradicional las diferencias entre los estudiantes se enmascaran, se niegan cuando son problemáticas. Lo que normalmente hacemos los maestros es decir, no pasa nada y yo le sigo como si este alumno no se estuviera quedando atrás o no estuviera participando o no estuviera asistiendo a la escuela. En las aulas tradicionales, la evaluación se suele practicar al final de la lección para ver quién la ha cogido, pero no se piensa en lo largo del proyecto, por ejemplo, qué está pasando. En las aulas tradicionales prevalece una concepción estrecha de la inteligencia, hay una única definición del éxito, los intereses de los alumnos no suelen tenerse en cuenta, existen pocas opciones que consideren los perfiles de aprendizaje, predomina la instrucción al total de la clase y no a grupos pequeños, las guías curriculares y los libros de texto marcan la pauta de la enseñanza. Y esto es una cosa terrible, porque pues el libro es un recurso único y estamos quitando a los alumnos de muchas oportunidades de aprendizaje. En el aula tradicional se concentra en el aprendizaje sobre datos y habilidades descontextualizadas, las tareas son únicas e iguales para todos, el tiempo no suele usarse de modo flexible, prevalece un único texto, se buscan interpretaciones unilaterales de los hechos e ideas. El profesor dirige la trayectoria del alumno en lugar de que el alumno pueda tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. El profesor resuelve los problemas. El profesor da pautas generales de calificación y no se negocian. Suele usarse un único método de evaluación. Las diferencias entre los estudiantes se toman como base para los programas. La evaluación es continua y sirve de diagnóstico. Frente a esto anterior, pues la evaluación es continua en un aula diversificada y sirve de diagnóstico. Con frecuencia se estimula a los alumnos para hacer elección en función de sus intereses en un aula diversificada
Es patente la sensibilidad hacia diversas formas de inteligencia. El éxito se define en gran medida por el crecimiento personal desde un punto de partida de cada alumno. Se proporcionan muchas opciones de aprendizaje en función del perfil personal. Se usan múltiples técnicas docentes. Las aptitudes, intereses y perfiles de aprendizaje de los alumnos conforman la instrucción. El aprendizaje trata de dar sentido a las habilidades y conceptos básicos. Se asignan con frecuencia tareas que presentan opciones múltiples y no una sola tarea para todos, como si todos los alumnos fueran iguales. El tiempo se usa de manera flexible y en función de las necesidades de los alumnos. Se proporcionan materiales variados. En un aula diversificada se estudian sistemáticamente perspectivas diversas en cuanto a sucesos e ideas. El profesor ayuda al alumno a desarrollar sus potencialidades y afianzarse en el aprendizaje. Los problemas se resuelven con la participación de todos y los alumnos trabajan con el profesor para establecer objetivos individuales y de toda la clase. Y finalmente, pues se evalúa de muchas maneras. Te estoy poniendo aquí un esquema que es el esquema final de este texto que te quiero compartir. Y en este esquema pues tenemos cómo se puede abordar un tema de estudio. Primero se trabajan los hechos clave, luego los conceptos organizadores, luego los principios básicos, las aptitudes asociadas y las habilidades esenciales. Entonces, estos componentes se usan para desarrollar el contenido, es decir, lo que el estudiante debe saber, comprender y ser, el proceso de las actividades, a eso se refiere esto del contenido, el proceso o el producto, el proceso de las actividades diseñadas y el producto. O sea, cómo el aprendiz muestra y amplía lo que ha llegado a saber. El contenido, el proceso y el producto se utilizan con el propósito de conseguir, primero, claridad por parte del profesor, comprensión total de los estudiantes, dirección y accesibilidad de los contenidos y capacidad de aprendizaje. Lo aprendido a través de todos los elementos del currículum, pues tiene que ver con todos los elementos que te estoy planteando. Y bueno, pues básicamente de eso se trata este libro que te acabo de compartir. Y pues ojalá quieras ir al texto original. Y espero que todo esto que te he compartido sea útil. Te dejo al final, ahora sí, ya al final, un ejemplo de contrato sobre poesía, de cómo podría ser abordado un tema sobre la poesía. Y esto tiene que ver con que un alumno, esto que estás viendo aquí en el esquema, cada alumno elija qué aspectos de este tema quiere trabajar y se comprometa a trabajarlos antes del tiempo que hayamos destinado para ello. Pues con esto cerramos, te mando un abrazo, espero que te encuentres muy bien y que esto sea útil a tu tarea cotidiana, porque esta es la finalidad de tu canal. Déjanos un comentario y un like. Nos vemos en la siguiente.